Hoje a gente recebe o Francisco Valdez e o Mário Gioia para falar sobre a exposição Fantasma Escandinavo, um pouquinho sobre a carreira, enfim, bater um papo com a gente. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu, na verdade, vou tentar mediar. O Francisco vai falar mais, assim. A gente vai abrir para algumas questões de vocês, mas é bem informal, assim. E aí, quando eu estiver falando espanhol, se vocês precisarem de alguma tradução, eu posso fazer, assim, então. Mas o espanhol dele é bem acessível, então a gente pode começar. Bom, podemos começar um pouco hablando un poco de cómo esta exhibición aquí en San Pablo, cómo es este momento en su carrera dentro de su producción. Bueno, primero gracias por venir y como un poco introductoriamente decir que estoy muy contento de estar aquí por primera vez, como tú dices. Y hay varias razones de eso y que no, o sea, tienen que ver con la calidad, con la calidad de las personas, con la bienvenida, pero también tiene que ver con el transcurso, con lo que he hecho, con lo que llaman generalmente mi carrera o la carrera del artista. Y de alguna forma, a pesar de que yo vivo en Londres, Brasil siempre ha sido como una especie de parada obligada para un artista latinoamericano. Solamente por esa razón es muy importante para mí estar aquí haciendo esta exhibición. En ese sentido, por último, es un capricho mío que de alguna forma estoy satisfaciendo. ¿Me pueden seguir o no? Mi español. Sí, ¿Sí? está bien. Bueno, eso para empezar. Las razones de eso son varias, pero la más obvia y la más importante es que Brasil siempre ha sido una plataforma, tal vez la más interesante, la más activa en ese sentido de Latinoamérica, y evidentemente para cualquier artista latinoamericano es bueno estar aquí. Es importante, sin duda. Sería Eso para empezar. La segunda razón tiene que ver también, están un poco ligadas, están unidas, están atadas, están emparentadas. Tiene que ver con mi gusto particular por muchos artistas brasileros. Y desde muy temprano en mi carrera conocí el trabajo de Oiticica cuando era absolutamente desconocido en muchas partes fuera de Brasil. Por una razón extraña conocí a Guy Brett tempranamente y a partir de ese encuentro, estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90, a partir de ese momento tuve la oportunidad de conocer su trabajo. Incluso hasta de especular de obras que nunca vi en imágenes, pero sí me las contaron. Solo uma coisa. Vocês conhecem o Guy Brett? É o crítico de arte que está em Londres. Ele, com a Whitechapel, foi o primeiro que escreveu sobre o trabalho da Gigi Clark, do Elliot Sica. Guy Brett hizo la primera exhibición, invitó a Elliot Sica el año 60 y algo a hacer su primera exhibición en Londres, en Whitechapel Gallery, y luego hizo una gran muestra en el ICA, esto debe haber sido a fines de los 80, 87, 8, 9, algo así, no lo recuerdo. Este catálogo básicamente fue el primer documento el cual yo vi del trabajo de Oiticica, y bueno, de ahí ya ha sido muchas cosas. Más tarde,
me tocó ver, conocer y ver el trabajo de, bueno, muchos artistas brasileños. Vi el trabajo de Lucia Nogueira en Londres, lo conocí a través de un crítico que se llama Mario Flecha, que era muy cercano a ella. Me tocó estudiar con Milton Machado en Goldsmith, con Alexandre da Cunha, también lo conocí allá, a Tonico Lemos, en fin, y otra gente también, habían varios. Y de alguna forma siempre ha existido una conexión. Y bueno, eso en principio. Podría seguir hablando mucho Sí. rato. Y acá como un poco, hablas un poco cómo escogió las obras para ese espacio, algunas que hizo acá, algunas que he traído, Bueno, un poco sí. sobre las obras. La gran mayoría de las obras, bueno, por lo mismo que hablaba recién, de esta relación que yo he tenido históricamente, bueno, que es cercana por la cuestión geográfica con el trabajo de Brasil y digamos la forma de que yo creo que no soy el único, tal vez todos los artistas chilenos, muchos, la gran mayoría, siempre miran a Brasil como una gran plataforma donde poder llegar y, no sé, como un lugar a donde llegar a exhibir. Por eso, bueno, siempre ha existido esa relación, o al menos yo he tratado siempre de mantenerla. Ahora, las obras en rigor no fueron hechas, no todas, para la exhibición. Es una investigación de largo aliento que viene de muchos años atrás, pero que de alguna forma se cruza con obras que sí hice para esta exhibición. Durante los últimos, no sé, debo decir 15 años, algo así, o bueno, tal vez toda mi carrera, pero conscientemente y disciplinadamente durante los últimos 15 años me he propuesto de alguna forma releer la modernidad desde un punto de vista un poco más subjetivo, no históricamente, pero sí pensando en la visión que un artista de Chile y de Latinoamérica podría tener de la modernidad. Yo creo que es algo que en Brasil se ha hecho mucho y se sigue haciendo. Luego, a partir de eso, de alguna forma también existe paralelo a eso un interés en mi obra por la fotografía, pero desde la pintura. Y está el hecho de este personaje, Hércules Florence, que es conocido por ser supuestamente, o se discute que es uno de los, o el inventor de la fotografía en el mundo, antes que Talbot en Inglaterra o que Daguerre en Francia. Y bueno, al margen de ese dato histórico, que no es menor, pero en rigor para mí no es tan importante, existe el hecho del trabajo que quería reproducir Florence cuando llegó a inventar la fotografía como un método de reproducción. Y eso lo hizo para poder llegar a hacer sus zoofonías, reproducir y dar a conocer sus zoofonías, que son es una especie de partitura que pretende reproducir el canto de los animales, en particular del Amazonas. Florence llegó a Brasil en la expedición Langdorf y estuvo alrededor de 4 años recorriendo el Amazonas y escribiendo estas zoofonías. Fue en ese periodo precisamente donde él inventó este sistema. Esa quijotada, no sé si entienden lo que quiere decir. Quixotagem. Esa como, sí, como sin razón, digamos. Sí, solo la obra que tiene por base Florence es la que tiene escritos. Sí, eso ya me voy a referir a eso. Solo esa quijotada para mí inmediatamente lo eleva como a un hito de la modernidad.
como en el sentido de una sensibilidad súper moderna. No solo por el hecho de trabajar con la cuestión mecánica y química y la reproducción, sino también el hecho de pretender reproducir en otro medio cosas que simplemente, o sea, reproducir sonidos de una forma que, o sea, digamos, de una forma que no sea a través del oído, digamos, de la audición. Eso ya era una demencia, al margen de la cuestión de la fotografía. Bueno, entonces, simplemente cuando yo hablo de Florence, mi interés es un poco eso, es un poco el mismo, es la modernidad también, pero una modernidad vista desde una perspectiva absolutamente distinta. La obra de Florence que yo, o sea, digamos, mi obra después de Florence es la que está a la entrada, que es la reproducción de una de sus zoofonías. Son cantos de pájaros, de los pájaros del Amazonas. El saracumba es una, y hay otras dos más que no me acuerdo de los nombres de las aves porque no las conozco. Bueno, la idea, y fue lo que hice, la obra está hecha a partir de una matriz, como casi todas las pinturas que están aquí, pero esta matriz yo la trabajé la imprimí con emulsiones fotográficas. Y la verdad es que mi intención no fue llegar a una imagen, sino más bien tratar de funcionar en empatía con el trabajo de él o con la intención de Florence. Lo que quise y lo que hice fue emulsionar la tela, imprimir con emulsión fotográfica, pero en vez de exponerla a la luz, la expuse a la lluvia de Londres. Ese era un poco mi interés, el registro, en el fondo usar ese medio, tratar de reproducir los cantos de los pájaros del Amazonas, pero hacerlo a partir de la lluvia de Londres. Y luego sobre eso yo trabajé con pintura, etcétera, y de alguna forma también tratando de trabajar en el mismo espíritu. Eso es un poco lo que hice. Hay otra obra más que también fue hecha aquí, que el título de la obra es Fantasma Escandinavo, guión cliché tropical, y que es la obra translúcida que reproduce la imagen con pintura de una fotocopiadora y tiene una serie de frutos tropicales está, digamos, como una bolsa. Un poco lo mismo que sucede en otras obras. La obra de alguna forma pretende jugar con dos cuestiones opuestas, contradictorias. La reproducción, el objeto real, la tecnología, lo natural, digamos, usé esa cuestión el fantasma escandinavo. Yo sé que aquí suena exótico, cliché tropical también, eventualmente en otro lugar es exótico. Traté también de conjugar ambas cosas. Bueno, eso es más o menos un poco lo que sucede. Bueno, hay otras cosas, el hecho de que sea translúcido, que sea una fotocopiadora y que la sombra se reproduzca también fuera las dos, tiene esta que es hecho acá, ¿no? Sí, también, esto fue ¿Puede acá. hablar un poco, no? Esta es más hermana de las otras, de las que están, digamos, aquí. Es una obra que de alguna forma he estado trabajando, que tiene que ver con también un poco, son encuentros opuestos. Tiene que ver bueno, es hermana de la que está opuesta en la otra, digamos, de los ríos.
es una forma, la operación es muy sencilla, es de distintas formas, digamos en 2, 3 o 4 o 5 niveles distintos, reproducir absolutamente lo mismo, la misma forma. Hay un dibujo esquemático de lo que podría ser el caudal de un río, que está hecho con pintura spray casi infantil, y luego hay una serie de reproducciones de ríos, una sobrepuesta sobre otra, y hasta el punto de que se destruyen en algunos. Perdona, las reproducciones son pictóricas. As reproduções, nesse caso aqui, são ficções. Sí, son pictóricas, todas, absolutamente. No en el caso de la Florence, donde usé emulsión fotográfica por el hecho del personaje Florence y su investigación con la química y con la luz, básicamente. Si hay algo que me interesa de eso, más que la reproducción fotográfica, es, y esto de nuevo vuelve como una visión súper moderna, es lo que sucede con la luz. Es cómo la luz afecta a los objetos y a nosotros también. Y eso es una cuestión que en Florence es súper evidente. No es un problema de reproducir imágenes o retratos de personas o tratar de conservar un instante. Y ese es como el discurso que todos conocemos de la fotografía. Es simplemente el efecto de la luz sobre un objeto determinado, que es algo que sucede constantemente todos los días y siempre. Bueno, pero de alguna forma en un sistema, en un contexto, es capaz de salir de esa ordinariez que es lo habitual, que es lo que sucede todos los días, que es precisamente el caso del arte en términos al menos del arte moderno, y es el gran descubrimiento de Duchamp, básicamente. Es el contexto es el que hace la obra. Mover algo de ese contexto es sacarlo y tener una especie de dispositivo, una máquina. Sí. ¿Puedo hacer un paréntesis Sí, sobre adelante, cuando Florence? quieran, de hecho. Então, bom, Florence foi um personagem ainda meio lateral na história da arte no Brasil, mas ele tem essas coisas interessantes, porque ele era meio que um aventureiro francês, assim. Chegou muito jovem no Brasil e já caiu na expedição Langsdorff, que era de um barão russo, que foi fazer estudos de, basicamente, história natural pela Amazônia, de 1825 a 1829. E foi uma expedição que deu errado, enfim, tipo, Langsdorff ficou doente, o primeiro desenhista, que era o Toné, morreu, assim, então deu na Amazônia, que no começo do século XIX era, imagina, inimaginável, de difícil. Mas ele tinha, o Florence tinha um espírito inventor muito forte, então já naquela época ele tentou fazer essa sistematização de sons de pássaros, que são essas zoofonias, que também tipo, são poucos estudadas, divulgadas. E aí quando ele voltou, ele foi, primeiro ele passou no Rio, ele veio do sul da França, e foi para o Rio, onde que eles conheceu o Langsdorff, que aí eles foram para a Amazônia. Quando ele voltou, ele ficou um tempo no Rio, e acabou vindo nem para São Paulo, foi para Campinas, que é uma cidade do interior aqui, mas que na época também se chamava São Carlos, era uma cidade completamente, era tipo, nem imagina como era menos desenvolvida do que os outros centros, assim, como o resto de São Paulo era. E aí lá, ele trabalhando com tipografia, ele começou a experimentar técnicas e inventou um tipo de câmera obscura, que é até o título do meu texto, que deve estar no site, no folder, que foi paralelo a várias outras descobertas que tiveram na Europa, que por estar na Europa sempre foram consideradas pioneiras da história da fotografia. Aí depois de um trabalho muito de formiguinha do Boris Kosoy, que é um pesquisador de fotografia daqui, eles conseguiram com que o Florence fosse considerado um dos pioneiros da fotografia, mesmo porque tem essa coisa da primazia, quem fez, que é muito difícil. Tem uma coisa
técnica, mas enfim, ele estava aqui completamente lateral na América Latina, assim, que era de Campinas. Assim. Hay un estudio interesante y que de hecho es... E só uma coisa, então, aí o Francisco foi nos arquivos dele, aqui Ah, sí. aqui perto da FAP, tem o Instituto Hércules Florence, que tem um monte de coisa. Aí ele ficou lá e a partir disso ele fez uma obra. Sí, pero hay un estudio interesante acerca de la invención de la fotografía de un crítico alemán. Yo no sé no es muy conocido, pero él propone que la fotografía no es un invento, es un descubrimiento, y que el hecho de que en un periodo de 15 años, más o menos, haya sido inventado en 3 puntos distantes del planeta, en Brasil, en Francia y en Inglaterra, simplemente habla de un proceso histórico que tiene que ver con el ser humano. Él propone que tiene que ver con el hecho bueno, es una visión muy, digamos, cercana a Foucault, que tiene que ver con el hecho de poder empezar a precisar y retratar a los individuos. Y a partir de ¿Cuál eso... es el nombre del pesquisador? no lo acuerdo, es